Imagina despertar un día y darte cuenta de que todas tus decisiones, las grandes y las pequeñas, nunca fueron completamente tuyas. La carrera que elegiste, la persona con la que compartes tu vida, el país al que decides pertenecer, la ropa que vistes, tus silencios, incluso tus rebeliones más íntimas, y si nada de eso brotara de tu libertad, sino de una arquitectura invisible diseñada para mantenerte dócil. Ahora imagina esto, estás en una habitación oscura, sin ventanas. Cada tanto, una luz tenue se enciende, pero solo lo suficiente para mostrarte un camino estrecho, delimitado seguro. Afuera de ese camino, hay sombras. No sabes lo que hay ahí, pero lo imaginas. Monstruos, quizás. Abismos. Fracaso. Soledad. Castigo. ¿Te atreverías a salir del camino iluminado? A veces, el miedo no grita, susurra. Se disfraza de lógica, de prudencia, de responsabilidad. Te dice que quedarte es más sensato que avanzar. Que no arriesgues, que el mundo es hostil, que el caos está allá afuera. Y que obedecer, callar, aceptar, es el precio de tu seguridad. Pero ¿quién diseñó ese camino? ¿Quién decidió que temes? Y sobre todo, ¿por qué? Desde la infancia, el miedo se convierte en un idioma. Aprendes que alzar la voz puede traer castigo, que fallar implica humillación, que pensar diferente puede significar aislamiento. La sociedad no necesita cadenas cuando el temor cumple esa función. Te enseñan a temer la desaprobación, a temer la incertidumbre, a temer ser tú mismo. No es extraño que todo lo que podría acercarte a tu autenticidad, tu impulso creativo, tus ideas incómodas, tu capacidad de cuestionar, esté siempre envuelto en un aura de peligro. Piénsalo, ¿por qué sentimos más ansiedad al hablar en público que al permanecer en silencio frente a una injusticia? ¿Por qué el juicio de los demás pesa tanto, incluso cuando sabemos que su aprobación es volátil, efímera? La respuesta no es simple, pero tiene raíces profundas. Porque este miedo no es solo biológico, no es solo evolutivo, es cultural, es cuidadosamente cultivado. Es la herramienta más silenciosa de control. Y lo más inquietante es que no lo notas. Crees que eres libre, mientras cada una de tus decisiones ha sido moldeada por un sistema que no busca tu libertad, sino tu conformidad. ¿Has notado cómo los medios de comunicación siempre resaltan los peligros? ¿Cómo las redes sociales premian la homogeneidad? ¿Cómo el sistema educativo castiga el error y recompensa la obediencia? No es casualidad, es estructura. Pero ¿qué ocurre cuando esa estructura te aprieta el alma? Cuando no puedes dormir por las noches porque sientes que algo no encaja. Cuando tu ansiedad se dispara en situaciones aparentemente normales. Cuando sonríes para encajar, pero por dentro te sientes hueco. ¿Es eso el precio de ser una persona funcional? Tal vez el verdadero problema no está en ti. Tal vez el problema es que has sido educado para sentir miedo, cuando en realidad deberías sentir curiosidad, para sentir culpa cuando deberías sentir libertad, para buscar aprobación cuando deberías buscar verdad. Entonces, la gran pregunta surge como un relámpago en mitad de la noche. ¿Y si el miedo que te domina no es un defecto personal, sino una herramienta que otros han puesto en tus manos para que nunca las levantes contra ellos? No estamos hablando de conspiraciones en sótanos oscuros. Estamos hablando de algo más sutil, más sofisticado, más inquietante. Una cultura entera que se alimenta de tu inseguridad. Una sociedad que prospera mientras tú dudas de ti mismo. Un sistema que no necesita vigilarte, si logra que tú te vigiles solo. Y quizás lo más escalofriante es que esta manipulación no siempre es malintencionada. A veces, es automática, transmitida de generación en generación como un virus silencioso. Padres que infunden miedo sin saberlo, maestros que reprimen sin querer, gobiernos que protegen por tu bien mientras recortan tu voz. ¿Puedes sentirlo? Ese susurro constante que te dice, mejor no hables, mejor no preguntes, mejor sigue las reglas.
Pero, ¿quién se beneficia de tu silencio? Es hora de mirar de frente ese miedo, de entender sus raíces, de rasgar el velo, no para destruir todo lo que existe, sino para despertar, para comprender, para liberarte. Y en ese despertar, comenzar a hacer la pregunta que todos temen: el miedo, ese susurro constante, no nació contigo. No en la forma en la que lo sientes ahora, no con esa voz tan precisa que sabe exactamente dónde dolerte. No temías al fracaso cuando comenzaste a caminar de niño y caíste una y otra vez. Nadie te dijo que era ridículo intentarlo. No sentías vergüenza, solo curiosidad, hambre de mundo, deseo de experimentar. Pero en algún momento, eso cambió. Alguien te miró con desaprobación. Alguien se rió de ti. Alguien te dijo que estabas equivocado, que no debías hablar así, sentir así, vestir así, soñar así. Fue entonces cuando comenzó la mutación más profunda. El miedo dejó de venir de afuera y empezó a brotar desde dentro. Carl Jung decía que aquello que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. Y el miedo es eso, una herida no vista que se disfraza de elección. Crees que decides cuando en realidad estás huyendo. Pero, ¿huyendo de qué? Nietzsche, con su mirada afilada, advirtió que la sociedad necesita crear valores absolutos: el bien, el mal, el éxito, el fracaso, para mantener el orden. Lo que no se ajusta a esa moral colectiva es condenado, marginado, silenciado. Y tú, como ser humano social, aprendiste rápido: mejor adaptarse que ser excluido. Desde pequeños, internalizamos un mensaje simple y poderoso: si no cumples con lo esperado, serás rechazado. Ese rechazo no es trivial. El ser humano tiene una necesidad biológica de pertenecer. Ser excluido de la tribu, en tiempos antiguos, era equivalente a la muerte, y aunque hoy no te arrojen al bosque por pensar diferente, el miedo sigue ahí, codificado en tu sistema nervioso. Tu cuerpo reacciona con ansiedad ante una crítica. Tu corazón se acelera cuando te exponen en público. Tu mente se sabotea cada vez que estás a punto de actuar con autenticidad. Eres un ser biológico atrapado en una jaula cultural. Arthur Schopenhauer lo veía con crueldad lúcida. El hombre está condenado a moverse entre el sufrimiento y el tedio. Sufre si lucha por ser libre, pero se aburre si se somete. Y así, muchas veces elegimos el tedio seguro antes que la angustia de lo desconocido. ¿Pero qué es lo que realmente temes? ¿Fracasar? ¿Ser juzgado? ¿No ser suficiente? ¿O este es algo más profundo? ¿Es el terror de mirarte en el espejo sin las máscaras que la sociedad te impuso? Vivimos en una cultura que castiga la duda y premia la certeza, aunque esta certeza esté vacía. Una cultura que convierte la incertidumbre en debilidad, cuando en realidad es la puerta de la transformación. Jean-Paul Sartre lo entendía bien. Somos libres, sí, pero esa libertad es angustiante, porque si no hay un sentido prediseñado, entonces todo depende de nosotros. Y eso da miedo, mucho miedo. Así que preferimos que nos digan qué hacer, que nos digan qué es correcto, qué es valioso, qué es exitoso, qué es digno de amor. Y lo aceptamos. Aceptamos rutinas que odiamos, relaciones que nos asfixian, normas que nos mutilan. Aceptamos ser normales, porque el precio de cuestionar parece demasiado alto. Pero aquí está la trampa. Ese miedo que sentimos, que creemos natural, ha sido cuidadosamente sembrado por padres que repiten sin saberlo las mismas cadenas que les impusieron, por sistemas educativos que enseñan a obedecer antes que a pensar, por religiones que prometen salvación solo si niegas tu individualidad, por medios que explotan tus inseguridades para venderte una solución. Viktor Frankl, sobreviviente del horror nazi, escribió que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y que en ese espacio reside nuestra libertad. Pero ese espacio se estrecha cuando vives condicionado por el miedo. Tu entorno, familia,
amigos, medios, redes, se encarga de colonizar ese espacio hasta dejarlo apenas respirable. Te acostumbras a reaccionar, no a decidir. Y sin embargo, cada vez que actúas desde el miedo, algo dentro de ti se quiebra un poco más. Tu verdadero yo, aquel que existe antes de cualquier condicionamiento, empieza a apagarse. Y en su lugar, crece una versión domesticada de ti. Una marioneta pulida para encajar, para agradar, para sobrevivir, pero no para vivir. La sociedad no necesita barrotes cuando tú mismo levantas muros interiores para no cruzar las líneas rojas que otros pintaron en tu alma. Y lo más perverso es que te premia por hacerlo. Te premia con aplausos por callar tus ideas, con estabilidad por renunciar a tu pasión, con validación por repetir lo que todos dicen, con medallas por traicionarte a ti mismo. Eso no es libertad, eso es miedo disfrazado de virtud. Pero el miedo no es invencible, solo es poderoso cuando no se nombra. Porque cuando lo miras de frente, cuando dejas de fingir que no está ahí, algo empieza a cambiar. Esa rigidez que sientes en el pecho, ese nudo que llevas en el estómago cada vez que haces lo correcto, pero no lo que deseas, es el llamado a despertar, a darte cuenta de que el problema nunca fuiste tú. El problema es este sistema que convierte tu miedo en una herramienta de control. Y si eso es cierto, si el miedo no es una verdad interior sino una imposición exterior, no hay cadenas visibles, no hay cárceles de barrotes. Y sin embargo, estamos atrapados. Atrapados en trabajos que odiamos, pero que no dejamos porque la estabilidad es lo correcto. En relaciones vacías que mantenemos por miedo a la soledad. En rutinas repetitivas que nos secan el alma, pero que repetimos como quien recita un mantra, porque así es la vida. Estas no son decisiones, son síntomas. Síntomas de un sistema que ha convertido el miedo en cemento psicológico, invisible, pero endurecido dentro de ti. Has aprendido a temer la incertidumbre más que la mediocridad, el juicio más que el estancamiento, el rechazo más que la alienación. Y así, día tras día, te conviertes en una versión cada vez más borrosa de ti mismo. Lo más cruel es que estas consecuencias no se sienten de inmediato. No es como una quemadura o una herida. No sangran, no te hacen gritar, se filtran despacio, como una gota que cae constante sobre una piedra hasta desgastarla por completo. Primero se va tu espontaneidad. Ya no ríes con el mismo impulso, ni lloras con la misma libertad. Mides tus emociones porque podrían hacerte parecer débil, extraño, demasiado. Después, desaparece tu creatividad. ¿Para qué crear si todo ya está definido? Si hay algoritmos que deciden qué vale y qué no. Si tienes miedo de fracasar antes incluso de comenzar. Luego, se extingue tu deseo. No hablo solo del deseo sexual, sino del deseo de vivir, de explorar, de descubrir. Es reemplazado por pequeñas dosis de dopamina artificial. Redes sociales, compras, entretenimiento vacío. Todo lo necesario para que no tengas que pensar, para que no te escuches, para que no te sientas. Y lo más devastador, pierdes el sentido. No sabes por qué te levantas cada mañana. No sabes qué estás construyendo. No sabes si lo que haces tiene algún propósito más allá de sobrevivir. Pero continúas, como todos, porque te han enseñado que eso es madurar, que eso es ser funcional. Entonces el miedo ya no se siente como miedo, se siente como realismo, como responsabilidad, como prudencia, como adultez. Pero esa prudencia tiene un costo enorme, tu alma. Y lo más inquietante es que no eres el único. Este fenómeno no es individual, es colectivo. Estamos ante una epidemia silenciosa. La ansiedad no es solo una condición médica, es un grito ahogado del alma que vive desconectada de su verdad. La depresión no es solo un desequilibrio químico, es la señal de una vida que se ha vaciado de autenticidad. La apatía no es pereza, es un mecanismo de defensa ante un mundo que castiga al que siente demasiado. Mira a tu alrededor.
Observa cómo nos han domesticado. Un joven talentoso sueña con ser artista, pero estudia administración porque es más seguro. Una mujer con fuego en la voz calla su verdad para no ser llamada complicada. Un hombre que ama profundamente finge indiferencia para no parecer vulnerable. Cada uno lleva una máscara, y detrás de cada máscara, un miedo. Los sistemas que nos rodean no necesitan violencia para dominarnos, solo necesitan una idea implantada desde la infancia. Si no te ajustas, serás excluido. Es un miedo sutil, pero letal, porque convierte tu autenticidad en un riesgo, y tu obediencia en una moneda de cambio. El sistema educativo, por ejemplo, no está diseñado para cultivar la individualidad, sino para moldear identidades funcionales. Nos enseñan a memorizar, a repetir, a competir, a buscar notas, no comprensión, a temer al error más que al conformismo. Los medios de comunicación alimentan el miedo con titulares que exageran el peligro, con narrativas que promueven la polarización, con imágenes que refuerzan la idea de que el mundo es un lugar hostil. ¿Por qué? Porque un ser humano asustado es más fácil de manipular, de dirigir, de venderle soluciones. Incluso las redes sociales que prometían conexión terminan amplificando tu ansiedad, porque te comparas constantemente, porque temes no ser suficiente, porque el algoritmo premia lo superficial, no lo auténtico. Y así, sin darte cuenta, tu identidad se vuelve una construcción pública, no un descubrimiento interno. Cada vez que eliges lo que es aceptable en lugar de lo que es verdadero, la sociedad gana, y tú te pierdes. Pero hay algo aún más devastador. Esta cultura del miedo no solo mutila al individuo, moldea al mundo. Un mundo en el que las personas tienen miedo de amar libremente, de pensar críticamente, de vivir auténticamente, es un mundo fácil de controlar. Porque cuando temes, no luchas. Cuando temes, no creas. Cuando temes, no sueñas. Y sin soñadores, sin creadores, sin rebeldes, el mundo se convierte en una máquina eficiente, pero vacía. ¿Te das cuenta de la magnitud del daño? No solo pierdes tu vida individual, perdemos nuestra humanidad colectiva. ¿Dónde están los nuevos filósofos, los poetas incendiarios, los líderes con alma, los artistas salvajes? Muchos de ellos están ahí, sentados frente a una computadora, haciendo un trabajo que detestan, cansados, inseguros, temerarios de salirse del guión. Y todo por una sola cosa: miedo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos viviendo bajo este velo invisible, creyendo que estamos eligiendo, cuando en realidad estamos huyendo? Quizás la pregunta más urgente no es ¿qué te da miedo?, sino hay un momento en toda vida auténtica en el que algo cruje por dentro. No es un grito, no es un relámpago, es más bien un leve temblor, un ya no puedo más, un esto no es suficiente, una grieta en la máscara. Y por esa grieta entra la luz. La rebelión no empieza con pancartas, no comienza afuera, comienza dentro, en el momento exacto en el que decides dejar de mentirte. No es una explosión. Es una implosión, un colapso suave pero irreversible de todo lo que dabas por hecho. ¿Y si no necesitas ser lo que esperan de ti? ¿Y si fracasar en los ojos del sistema es en realidad triunfar ante tu conciencia? ¿Y si la vida que tanto temes perder no es vida, sino rutina programada? Romper la estructura no requiere dinamita, requiere verdad, y la verdad no necesita permiso para ser dicha. Solo necesita que alguien tenga el coraje de pronunciarla. Pero ¿cómo se empieza? Se empieza cuestionando, no con rabia vacía, sino con profundidad radical, con la valentía de mirar donde duele, con la humildad de reconocer que mucho de lo que creías no era tuyo. Cuestiona tu idea de éxito. ¿Quién la definió? ¿Tú o una cultura que mide tu valor por lo que produces, acumulas o aparentas? Cuestiona tu miedo al qué dirán. ¿Quiénes son esos otros, cuyo juicio temes tanto? ¿Por qué su mirada pesa más que tu autenticidad?
Cuestiona incluso tu identidad. ¿Eres tú o eres el resultado de una educación, una religión, una cultura, una herida? Cuestionar es doloroso. Es desnudarte en un mundo que ama las armaduras, pero también es la única forma de empezar a ser libre. Revélate, pero no como un acto teatral. Revélate como un acto de amor. Amor por lo que podrías ser si dejaras de tener miedo. Aldous Huxley advirtió que el control no siempre se impone con látigos, sino con placeres. Que un mundo verdaderamente sometido es aquel en el que las personas aman su esclavitud, porque ya no recuerdan cómo se siente la libertad. Por eso, la verdadera rebelión no es gritar contra el sistema, es recordarte a ti mismo. Recordar cómo era tu mente antes de que te dijeran qué pensar. Recordar cómo era tu cuerpo antes de que te enseñaran a avergonzarte de él. Recordar cómo era tu alma antes de que te enseñaran a domesticarla. Y desde ese recuerdo, crear. Crear espacios donde tu voz tenga sentido. Crear relaciones donde puedas mostrarte sin máscaras. Crear una forma de vivir que no tenga que disculparse por no encajar. Sí, el mundo te llamará loco, te llamará ingenuo, te acusará de ser poco realista, irresponsable, incluso egoísta. ¿Por qué? Porque tu libertad incomoda a los que se conformaron con sus cadenas. La rebeldía auténtica es peligrosa, no porque destruya, sino porque despierta. Y quien despierta se vuelve incontrolable. No hay algoritmo que pueda anticiparte cuando ya no temes estar fuera de la norma. No hay gobierno que pueda manipularte cuando ya no necesitas su aprobación para vivir con sentido. No hay publicidad que pueda venderte identidad cuando tú mismo la estás esculpiendo. ¿Recuerdas a Viktor Frankl? Él decía que a un hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esa es la base de esta rebelión, la decisión interna, la decisión de decir no al miedo y sí a ti mismo. Por supuesto no será fácil, habrá soledad, habrá confusión, habrá momentos en que desearás volver a cerrar los ojos y dormir en la falsa comodidad de antes. Pero algo dentro de ti, si eres honesto, ya no puede regresar. Ese algo es tu llama, tu núcleo, tu verdad, y es allí donde debes construir. No esperes que el sistema te abra espacio. Tómalo, no con violencia, con presencia, con integridad, con la fuerza silenciosa de alguien que ya no está dispuesto a traicionarse. Mira la historia. Los grandes cambios nunca vinieron de mayorías dóciles, sino de minorías conscientes. Sócrates prefirió la cicuta antes que callar su conciencia. Galileo desafió a la Iglesia para decir que la Tierra no era el centro. Rosa Parks se sentó en un asiento prohibido y encendió un movimiento. Cada uno, desde un lugar distinto, cometió el mismo crimen, atreverse a pensar por sí mismos. ¿Y tú, dónde estás? ¿En la fila de los obedientes? ¿O estás listo para dar el paso? Revélate no para destruir el mundo, sino para reconstruirlo desde otro lugar, desde una verdad que no teme al juicio, porque ya no depende de él. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dejar de vivir en la mentira, dejar de repetir mantras que no sientes, dejar de callar tu impulso por temor al qué dirán, dejar de vivir una vida que no es tuya. La rebelión empieza con una simple frase, ya no más. Y esa frase, si es auténtica, tiene más poder que 1000 discursos. La cárcel no tenía llave, porque nunca tuvo puerta. Y si todo aquello que temías no era real. Y si la jaula en la que viviste no tenía barrotes. Y si el monstruo que tanto evitabas resultaba ser solo un espejo que no te habías atrevido a mirar. Muchos creen que despertar es abrir los ojos, pero en realidad es cerrarlos por un momento y ver con el alma. Ver que lo que más temías, el rechazo, la incertidumbre, la caída, era simplemente una niebla, densa, sí, persistente, pero al fin y al cabo, solo niebla.
La verdad última no es una receta, ni una ideología, ni una fórmula para el éxito. Es una realización silenciosa que llega cuando todo lo demás se ha derrumbado. Y esa realización es brutal en su sencillez. Tú ya eras libre. Siempre lo fuiste. Pero te educaron para creer lo contrario. Te enseñaron a mirar hacia afuera buscando respuestas, a identificar enemigos, estructuras, culpables, a pensar que la libertad se conquista, se lucha, se arranca con los dientes. Y sí, a veces eso es necesario, pero muchas veces la mayor esclavitud está en no reconocer que nunca hubo cadenas. El miedo que te controlaba no era más que una programación, una narrativa repetida tantas veces, en la voz de tus padres, tus maestros, tus líderes, tus amigos, tus propios pensamientos, que se volvió indistinguible de tu conciencia. Pero tú no eras eso. Tú eras el silencio que estaba debajo. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta del que hablaba Viktor Frankl. Esa es tu casa. Tu libertad no es la ausencia de limitaciones externas, es la presencia de una conciencia interna que observa todo sin identificarse con nada, que puede ver el miedo, pero no obedecerlo, que puede escuchar la crítica, sin dejar que defina tu identidad, que puede fallar, y aún así no dudar de su valor. Aquí es donde se revela el mayor secreto de todos. Nadie puede controlarte si tú no crees que necesitas su aprobación. Porque el verdadero control no viene de las órdenes, viene del deseo de ser aceptado, de la necesidad de ser amado, de la ilusión de que vales solo si otros te lo confirman. Pero tú no necesitas ser aprobado para ser real. Tu existencia no es una solicitud pendiente de validación. Estás aquí, y eso basta. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? Cuando dejas de mendigar pertenencia, te conviertes en presencia. Cuando dejas de encajar, empiezas a brillar. Cuando dejas de correr detrás del éxito dictado, descubres la abundancia de vivir en tu verdad. Y entonces, ocurre lo impensable. Ya no necesitas rebelarte, porque ya no hay un sistema dentro de ti al cual obedecer. La verdadera revolución no es destruir el mundo que conoces, es despertar en él como una conciencia libre. Mira a tu alrededor, el mundo no cambiará mágicamente. Seguirán existiendo estructuras, normas, sistemas, pero tú ya no serás el mismo. Tu mirada habrá cambiado. Y cuando cambia tu mirada, cambia tu mundo. Ya no hablarás para agradar. Hablarás porque tienes algo verdadero que decir. Ya no trabajarás para sobrevivir. Trabajarás desde un llamado más profundo. Ya no amarás desde el miedo a la soledad. Amarás desde la plenitud de quien se ha encontrado. Y entonces descubrirás algo que nadie te dijo. El amor es lo opuesto al miedo. No el amor romántico, no el amor condicionado, sino ese amor que surge cuando dejas de luchar contra ti mismo. Cuando te ves con compasión, cuando dejas de exigirte ser alguien más y simplemente te permites ser. Ese amor no necesita permiso, ni palabras, ni recompensa. Es presencia pura. Y es en esa presencia donde ocurre la alquimia. Lo que era miedo se convierte en fuego, en fuerza, en claridad. Como dijo una vez el maestro Zen Shunryu Suzuki, tú eres perfecto tal y como eres, pero también puedes mejorar. La perfección no está en no tener miedo, está en no dejar que ese miedo decida por ti. Y al final, cuando todo se ha dicho, solo queda una elección. ¿Vas a vivir una vida dictada por los ecos del miedo o una vida construida desde la verdad? Esa es la única revolución que importa. No todos la entenderán, no todos te acompañarán. Habrá días de duda, de recaída, de cansancio, pero cada paso que des hacia tu verdad es un paso hacia la vida que mereces. Y no estás solo. Cada ser humano que ha despertado antes que tú ha dejado huellas, en libros, en canciones, en pinturas, en palabras susurradas al viento. Sus vidas eran distintas, pero su fuego era el mismo. Es el fuego que ahora arde en ti, y tú decidirás qué hacer con él.
Puedes ignorarlo, o puedes dejar que consuma todas las mentiras que un día creíste sobre ti mismo. Y cuando solo quede ceniza, descubrirás algo milagroso. No has perdido nada, solo te has quitado un disfraz. Y bajo ese disfraz, siempre estuviste tú, libre, íntegro, indomable. Epílogo poético. Imagina esto, caminar por la misma ciudad, pero verla distinta. Hablar con las mismas personas, pero sentirte completo. Mirarte en el espejo, y por primera vez, no querer ser nadie más. Porque finalmente has vuelto a casa. Y el hogar no estaba en el mundo. Estaba en tu conciencia. Y ahora que has despertado,